Queridos hermanos y hermanas en el bautismo, queridos hermanos sacerdotes y queridos hermanos obispos, antes que nada tengo que agradecer por esta invitación a celebrar aquí en México este importante acontecimiento que son los 50 años de la revista misionera de las obras misionales. Papa Francisco quiso llamar a toda la Iglesia a celebrar el año que viene un mes misionero, el octubre de 2019, pero si he entendido bien, esta ocasión de los 50 años de la revista misionera os da también ocasión para celebrar un año misionero. Así es. Y hoy empezamos. Y yo de verdad siento el deber de darles gracias por haber querido dar todavía más importancia a la misión con esta iniciativa. Efectivamente la misión, y con ello quiero decir el anuncio explícito del Evangelio. La misión es la razón por la que Dios ha querido la Iglesia. La Iglesia existe para llevar el Evangelio y de esta manera dar a conocer a Cristo, de manera que el hombre que cree tenga en Cristo la vida eterna. El año misionero y esta ocasión de los 50 años tiene que ayudarnos a volver a poner en esta perspectiva toda la vida de la Iglesia. Así el Papa Francisco escribe en Evangelii Gaudium que la misión es el paradigma de la vida eclesial, por lo que no se trata de un tema periférico, sino del núcleo de nuestro ser y actuar como cristiano. Durante estos meses de presidencia de las obras misionales pontificias, yo también soy un poco niño porque solamente llevo algunos meses de presidencia. De toda forma, en estos meses lo que he podido descubrir es que es exactamente esta centralidad de la misión. Y al mismo tiempo he podido verificar cuánto hacen nuestras obras para sostener la misión de la Iglesia. Yo diría todavía más, todo el magisterio pontificio y conciliar sobre el tema de la misión desde los inicios del siglo XX a hoy insisten en que las obras misionales pontificias son una institución necesaria y que hay que apoyar, precisamente porque existen en función de la missio agentes, o sea, del anuncio del Evangelio a toda criatura. Y yo personalmente estoy muy agradecido que pueda contribuir a este aspecto esencial de la vida eclesial junto con todos ustedes. Y por vuestro trabajo aquí os agradezco de corazón. De hecho, la missio agentes empieza con el comienzo de la Iglesia misma, cuando Jesús dice a sus discípulos, antes de dejar este mundo para reunirse definitivamente al Padre, les dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato de la Iglesia, incluso hoy, está lejos de llegar a su término. La missio agente es válida hoy todavía, porque muchos todavía no conocen a Cristo. Esto es verdad en las tierras propiamente de misión, si pensamos que de los más de 7.000 millones de hombres en la tierra no llegan a 2.000 millones los que conocen a Cristo, pero también es verdad en los lugares donde muchos están bautizados nominalmente, pero en realidad, y no es necesariamente su culpa, viven en un estado objetivo de lejanía de Dios y de su Iglesia, con todos los sufrimientos que esto comporta. La violencia frecuente e inaudita también en este país testimonia exactamente cómo el Evangelio ha llegado, pero necesita impregnar más profundamente la vida de nuestros fieles. De hecho, la cultura secularizada que margina a Dios se difunde con un vigor inusitado, al que a veces se tiene la impresión de que no conseguimos resistirla. Por eso la necesidad de un anuncio sólido, cualificado, continuo de Cristo. No se trata, quisiera aclararlo enseguida, de fomentar el sentimiento religioso.
sino que de anunciar la fe, es decir, Cristo muerto y resucitado, en el cual encontramos el perdón de los pecados y el acceso a la vida eterna. Noto a veces ambigüedad en esto, por lo que es importante insistir en que la primera tarea de la Iglesia misionera es favorecer el encuentro personal con Cristo que el hombre necesita. Esta centralidad debe hoy ser muy presente en todas nuestras acciones pastorales. Yo soy un poco alemán, siempre digo, por eso soy un poco, digamos así, sistemático, y voy a hablar hoy con vosotros sobre hacer un camino con vosotros en cuatro puntos. El origen trinitario de la misión aquí en América Latina, la misión en el mundo digital y por último también una propuesta pastoral que quizás las obras aquí puedan recibir y utilizar. Un primer punto, porque eso quiero subrayarlo aquí, tantos profesores y teólogos y que han estudiado misionología, para mí yo he visto importante que damos también un fundamento teológico a nuestra labor. Un fundamento teológico, y ese fundamento teológico, ya según el concilio, viene fondando la misión en la Trinidad. Por eso ese primer punto es el origen trinitario de nuestra misión. Cristo ha confiado a la Iglesia un mandato, pero a su vez el mandato de Cristo tiene su origen en la vida trinitaria. La Iglesia es misionera porque la Trinidad es misionera. ¿Y qué significa esto? Que la Trinidad es misionera. Dios es uno, pero no está solo, porque Dios es amor, o mejor, como dice San Juan, es caridad. Y nadie puede amar sin alguien a quien amar. Por eso Dios es trino y en la Trinidad se da este amor recíproco. Pero el amor, por su naturaleza, no está parado, desea derramarse ulteriormente, darse y difundirse. El amor es algo tan hermoso que nunca se sacia, nunca se basta. Es como una fuente que se regenera constantemente. Y nuestras experiencias de amor verdadero muestra exactamente la fuerza interior del amor, que sabe ir más allá de todos los límites. Por eso, por su naturaleza, el amor se difunde y atrae. Esto vale mucho más para la fuente del amor, que es la Trinidad, Dios que es caridad. La teología ha expresado esta dinámica de la Trinidad, este movimiento constante de amor en la Trinidad. Lo ha expresado a través de la generación eterna del Hijo y en la expiración eterna del Espíritu. En esta misma dinámica de amor, Dios ha creado el mundo y después de la caída ha enviado al mundo su Hijo para que el mundo recupere la belleza que Dios le había imprimido, pero que el mundo ha perdido a causa del pecado. La venida del Hijo al mundo nos indica cómo Dios no se cansa nunca del mundo, sino que envía a su Hijo para salvarlo. El Hijo, a su vez, nos deja el Espíritu Santo para que el Espíritu dinamice interiormente a la Iglesia. Y el día de Pascua, el Señor resucitado aparece a sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Así la Iglesia, gracias al Espíritu, retoma y vuelve a proponer a lo largo de los siglos cuanto Cristo ha hecho por nosotros. Cristo envía a la Iglesia, Él enviado por el Padre, para que la Iglesia pueda llegar a cada hombre, y mediante el anuncio de la palabra y los sacramentos, cada hombre pueda conocer en Cristo el don del Espíritu Santo y consiguientemente el don de la vida eterna. Nosotros mismos, cada uno de nosotros aquí con nuestra historia de fe, nosotros somos alcanzados por la dinámica de amor de la Trinidad, la hacemos nuestra y entramos en esta dinámica para difundirla ulteriormente, para que otros hagan parte de ella,
para que toda la creación pueda entonar un himno universal de gloria a Dios. Y esta es la misión. Como dice San Juan en su Evangelio, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. He querido retomar junto al magisterio conciliar y postconciliar el tema del origen trinitario de la misión, para subrayar que no se trata de una obra nuestra, sino que es en primer lugar obra de Dios, en que tenemos el privilegio de participar. Y el Papa eso me lo ha subrayado personalmente y también a nuestras obras muchas veces. Es una obra de Dios a la cual nosotros podemos participar. La misión no es simplemente obra de la Iglesia o voluntad de la Iglesia, sería una forma de proselitismo. Al contrario, la misión es obra de Dios que continúa en nosotros y a través de nosotros en todo el mundo. Por este motivo, para la Iglesia la misión no es una opción entre otras muchas, sino su razón de ser. Después de este fundamento teológico, quisiera considerar ahora el tema en la perspectiva latinoamericana. Segundo punto, la misión en Latinoamérica. Hace 11 años, en Aparecida, la Iglesia latinoamericana hizo un análisis de su realidad y un importante proyecto eclesial y pastoral. Esa experiencia ha sido un fuerte soplo del Espíritu Santo para que la Iglesia se renovara y especialmente renovara su espíritu misionero. Esa renovación, dijeron los pastores de esta tierra, tenía que pasar urgentemente por la necesidad de la conversión y por la asunción del testimonio de la fe. La pregunta que tendríamos que hacernos es esta: ¿qué ha cambiado en estos 11 años de caminar eclesial? ¿A qué punto está el proceso de renovación y conversión al que fuimos invitados? Una cosa sin duda ha cambiado, y ha cambiado profundamente, y ha sido el fruto de la providencia. Ahora quien guía la barca de Pedro es Papa Francisco, un pastor de estas tierras, que del evento eclesial de Aparecida ha sido un protagonista fundamental. Tan fundamental que algunos comentaristas se atreven a decir que podemos entender Papa Francisco a la luz de Aparecida y viceversa. De esta experiencia eclesial quisiera subrayar dos aspectos: el discipulado misionero y la piedad popular. Considerado el lugar donde estamos ahora, aquí a los pies del Tepeyac y a pocos pasos, cruzando la carretera, a pocos pasos de la Basílica de Guadalupe, voy a comenzar por el segundo aspecto de la piedad popular, considerando que para comprenderlo hay que adentrarse un poco más en el tejido de la vida de esta Iglesia. En escucha de lo que el Espíritu le ha venido diciendo a través del camino de fe de los sencillos, a pesar de cierta tendencia eclesial a devaluarla a simple tradición popular, la Iglesia latinoamericana sigue reconociendo que la piedad popular, cito del documento de Aparecida, contiene y expresa un intenso sentido de trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor del hogar. Dice también el documento, una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misionero. Este mismo sentir en las huellas de Papa Pablo VI en la carta Evangelii Nuntiandi lo expresa el Papa Francisco, y me lo dijo también personalmente, en la Evangelii Gaudium, cuando habla de la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Hay en la piedad popular dos elementos que me parecen fundamentales: el encuentro y la cercanía. Son elementos característicos del hogar de Dios en la historia de la salvación. Moisés llegará a afirmar en el libro de Deuteronomio: ¿existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros, siempre que lo invocamos? Y así sucesivamente hasta el cumplimiento de la promesa.
De hecho, el Dios que se encarna se llamará Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Nos los asegura Cristo cuando deja este mundo y dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando se celebraron los 500 años de la llegada de Colón a este continente, algunos corregían el lema del encuentro de dos mundos con el desencuentro. Sin duda, la manera con la cual se llevó el primer anuncio cristiano a veces puede ser cómplice de este desencuentro. Pero justamente aquí, a pocos pasos de donde nos encontramos, tenemos un signo más único y maravilloso de cómo Dios sigue indicándonos este camino, haciéndose cercano. María sale al encuentro de un indio, Juan Diego, al que llama con palabras muy cariñosas y le asegura su cercanía. Esta cercanía que no es pasajera, sino que quiere ser permanente, tan permanente que quiere hacerse templo, quiere hacerse casa, hogar. Y le dice la Madre de Dios a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y mi resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría. Me llama la atención que a pesar de la pujante y variopinta realidad de la piedad popular que mueve y caracteriza a millones de latinoamericanos, se sigue constatando con preocupación el crecimiento asimétrico porcentual de la Iglesia respecto al crecimiento poblacional y el significativo número de católicos que abandona la Iglesia para entrar a otros grupos religiosos. O también la difusión de un estilo de vida lejano de la fe, o sea, un secularismo que llega a permear la vida concreta de muchos, casi como si Dios no existiera. No se pueden explicar estos procesos donde están involucrados muchos de nuestros jóvenes también. No se pueden explicar esos procesos sin referirse también a algunas debilidades dentro de la Iglesia. Una pastoral que poco considera la iniciación cristiana, un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad demasiado centrado sobre la dimensión política de la fe, el insuficiente número de sacerdotes y la poca equidad en su distribución territorial, la falta de espíritu misionero del clero y la poca o nula formación misionológica en los seminarios. Una evangelización con poco ardor, sin nuevos métodos y expresiones, que a veces poco acepta los nuevos carismas que Dios ha preparado a su Iglesia después del Concilio Vaticano II. Y finalmente, el escaso acompañamiento de la misionariedad de los laicos en sus respectivos servicios en la sociedad y en la Iglesia. A veces nos interpela el Papa Francisco: la manera con la que llevamos adelante nuestro anuncio pone de manifiesto un actuar lejano, con una pastoral de tipo disciplinario que privilegia los principios, las conductas, los procedimientos, y no el anuncio que mira al encuentro personal con Cristo. En este santuario de Guadalupe podemos ver cómo Dios quiera encontrar al hombre a través de la Virgen, con un lenguaje que el hombre mismo pueda entender. La tilma que se venera en la basílica retrata una joven de esa tierra. Aquí la cercanía se hizo comunión y pertenencia. La cercanía tomó una forma de diálogo y permitió a estos pueblos encontrarse con Jesucristo. Dios es cercano, nos busca, sale a nuestro encuentro personalmente a cada uno de nosotros mediante de la Iglesia. Otro aspecto que quería subrayar es el del discipulado misionero, que sin duda constituye una categoría misionológica fundamental, porque se trata de un discipulado en estado permanente de misión.
Considero iluminador que a partir de Aparecida hayamos dejado de hablar de discípulos y misioneros para referirnos como discípulos misioneros, dado que los misional no es un agregado a la vocación discipular, sino esencial a su identidad cristiana. Es un modo de ser y estar en el mundo y de llevar al mundo la alegría de la fe. De esta forma se puede redescubrir lo que el Concilio nos dice sobre la corresponsabilidad de los bautizados a ser testigos de la fe, a ser con su bautismo luz para el mundo. Y esa es la razón por la cual también el mes misionero del año que viene, del 2019, tiene como lema bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. O sea, ser cristianos, ser discípulos de Cristo es una gracia recibida, una llamada a ser compartida con generosidad. En otras palabras, la llamada del bautismo es una llamada a ser misioneros. Hoy necesitamos bautizados de fuerte personalidad y de vocación abnegada que sean misioneros. Y es importante que entendamos que esta también es la voluntad del Concilio, cuando dice que los laicos tienen su vocación en el mundo. O sea, que es ser testigos en el mundo de su fe. Y a través de ese testimonio cambiar el mundo. Es muy importante que entendamos esta vocación de los laicos para ser misioneros viene del Concilio. La misionalidad saca al discípulo de una tentación de intimismo, individualismo, y le da, al contrario, lo coloca en la realidad, así como fue con Jesucristo. No existe una misión sin una relación personal con los hombres y con las mujeres de hoy, sin una pasión personal para el aquí y el ahora, para los cercanos y para los lejanos. Es una real predilección que nos involucra en lo afectivo y en lo operativo. Pero el discípulo de Jesucristo vive este espíritu misionero y entonces mira la realidad, la juzga y actúa desde de la experiencia del encuentro con Jesucristo. O sea, que lo constituye en sujeto creyente y desde esta experiencia se compromete en el mundo. O sea, lee el mundo a la luz de la fe y de los criterios de la fe, de los criterios de su encuentro personal con Jesucristo, y no bajo otras luces o otras ideologías. Más aún, Jesucristo no es solamente a quien encontramos, Él es el contenido, así como fue para los discípulos de Jesús que Él llamó para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar. También hoy es necesario que sigamos viviendo en su presencia. Los primeros discípulos han aprendido la profesión mirando al Maestro y trabajando con el Maestro. Y después han sido suficientes pocas indicaciones prácticas, porque lo que tenían que decir lo habían aprendido directamente del Maestro, estando con Él. En este sentido, es Él que evangeliza con nosotros. Cada plan pastoral tiene que tener este enfoque cristocéntrico, o sea, el horizonte de la fe, del encuentro personal con Cristo, al partir del cual nos convertimos en misioneros. Vuelvo un momentito después de esto a la piedad popular, porque la piedad popular es una base importante para formar discípulos misioneros, pasando a través de la iniciación cristiana, o sea, a través de un camino existencial de identificación con Cristo. Efectivamente, San Juan Pablo II decía que la misión es la madurez de la fe. La Iglesia puede estar hoy a la altura de la misión si en sus miembros se da una fe madura. Nuestra reflexión y esfuerzos como obras misionales pontificias deben considerar este vínculo profundo entre fe y misión. Y el año misionero debe promover la fe
para que llegue a ser una fe misionera. Y por eso una fe donde los discípulos misioneros estamos llamados a cruzar a la otra orilla de las nuevas situaciones del hombre de hoy, a hacernos cercanos a este hombre de hoy y de su modo de vivir para llevar la salvación que Jesucristo ofrece a todos. Tercer punto, una de las orillas hacia las cuales nos movemos, que son los medios de comunicación social. Entre estas nuevas fronteras se encuentra ciertamente el mundo digital. ¿Cómo podemos compartir la fe en el mundo digital? El motivo de este nuestro encuentro es la celebración de los 50 años de la fundación de vuestra revista misionera, por la cual os agradezco. Después de 50 años, solamente podemos decir que continúa siendo esencial para el misionero de hoy utilizar el lenguaje de sus contemporáneos. Así lo había hecho el mismo Jesús. Y hoy el lenguaje de nuestros contemporáneos es más bien un lenguaje mediático. Y algunos datos que después voy a darle confirman exactamente esto. Quisiera solamente indicar cómo en los últimos 50 años, gracias a Internet, hemos pasado de los mass media, de las revistas, por ejemplo, a los social media, a los personal media. Los tradicionales medios de comunicación vía papel y televisión con Internet se han convertido en social, porque crean redes sociales, digitales. Y en los últimos años se han transformado aún en personal media. Si pensamos en los chats o también en la personalización de los servicios vía red que se dan con los algoritmos que controlan nuestros accesos a la red misma. En este cuadro es válido retomar la palabra de Juan Pablo II, que precisamente en su encíclica misionera, Redemptoris Missio, había intuido proféticamente este cambio de época y decía, os pido de hacer atención a estas frases que para mí son de verdad muy proféticas. Decía, el trabajo en estos medios no tiene solamente el objetivo de multiplicar el anuncio, o sea, no son solamente un instrumento. Se trata de un hecho más profundo, porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo, del influjo de estos medios. No basta pues usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna. Es un problema complejo, escribe el Papa, ya que esta cultura nace aún antes que de los contenidos, del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos psicológicos. Mi predecesor, Pablo VI, decía que la ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. Y el campo de la comunicación actual confirma plenamente este juicio. O sea, dice el Papa, no es solamente una cuestión de que sean instrumentos, sino que estos medios están cambiando la cultura, están haciendo una nueva cultura. ¿Y cómo nos ponemos dentro de esta cultura? Para evitar la ruptura entre la misión, el evangelio, y la cultura. Es decir, lo digital no es solamente, como decía, un instrumento, sino un estilo de vida que cambia a la persona y consecuentemente cambia también el modo de relacionarse con Dios y con la Iglesia. En este sentido, la fuerza de las grandes formas tradicionales, por ejemplo la de la piedad popular, se deben integrar con nuevas vías de evangelización. Y la red es una de estas. Quizás precisamente es el caso de Pauline Jaricot, una muchacha francesa nacida al final de los 700, cuya intuición se encuentra en el origen de nuestras obras. Tal vez su ejemplo puede ayudarnos a entender. Y vamos por eso a ver un momento la experiencia de Pauline Jaricot, que recibe a los 16 años en Lyon, en Francia,
un fuerte llamamiento a consagrarse a Dios y a los más pobres. Y gracias a su hermano, sacerdote de las misiones extranjeras de París, comprendió que todo cristiano está llamado a ser misionero, aunque ella misma no podía viajar al lejano oriente. Muy pronto se dio cuenta de que uno de los grandes problemas que vivían los misioneros en los países de misión eran las limitaciones económicas. Y hace exactamente 200 años, con 19 años, se puso a recaudar dinero con los únicos medios y redes de que disponía, o sea, conocía a sus amigas obreras en la fábrica de su cuñado. Y con ellas creó una asociación de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y les pedía una moneda por semana entre las 200 obreras de la fábrica. Obviamente aquellas pocas monedas no podrían resolver el problema de la misión, pero ella sabía que no hay nada más poderoso que la fuerza generada por redes de personas unidas por el mismo ideal. Por eso se le ocurre una idea: crear grupos de 10 personas en los que cada una se compromete a recitar una oración diaria por las misiones, a dar una moneda por semana y formar un nuevo grupo de 10 personas. Cada grupo de 10 personas elige un responsable encargado de la recaudación de fondos para la misión. Los responsables de las decenas eligen un responsable de las centenas, un centenar, y así sucesivamente. Y luego los centenares se organizan a través de los responsables por 1000. Rápidamente la obra se organiza primero en Lyon, pues en Francia, pues en toda Europa, en el mundo. Y así nace la propagación de la fe. Una obra que hoy reúne a millones de personas en todo el continente, una red de oración y de ofrenda de la que benefician millones de personas. Tal vez se puede llamar esto lo que hizo Pauline Jaricot la primera red social mundial. Era un plan de una sencillez absoluta, pero entendió que a través de una red puede sumar a mucha gente, dándole un ideal. Y esa red se basaba, ese ideal, con 3 pasiones, 3 importantes columnas: el amor a Dios, sobre todo en la Eucaristía, la pasión para compartirlo con los demás, y la otra es los testimonios que llegaban del Oriente, de los países de la misión, y en forma de cartas, y que se convertían en una fuerza desencadenante de compromiso, porque leyendo los ejemplos de los misioneros, otros se empeñaban en esto. Entonces, mucho antes que las modernas redes sociales, aquella joven francesa había comprendido la fuerza de las redes. Y la misma lógica la aplicó después al Rosario Viviente, que es una cadena de oración que crea grupos de 15 personas, como los misterios del Rosario, y que se ha convertido en un enorme movimiento mundial de oración. Ella misma y sus sucesores han utilizado el correo, la imprenta y luego la radio, las publicaciones periódicas, la televisión, para que esta red creciera y con ella la sensibilización y el compromiso misionero. Hoy, en nuestro tiempo de WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿qué podría hacer Pauline Jaricot? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría ella utilizar estos instrumentos para potenciar aún más su ideal misionero? Para comprender un poco nuestro mundo, me permito de daros algunos datos, porque de 7,5 mil millones de habitantes en el planeta, 4.000 millones utilizan Internet. Y los usuarios de las redes sociales son 3,1 mil millones, con un crecimiento en el año pasado, 2017, del 13%. Facebook es la red social más difundida y tiene 2,2 mil millones de usuarios. Las implicaciones antropológicas de ese panorama son inmensas. No sé si a vosotros o a mí me
muchas veces me quedo así en los aeropuertos y se ve como cada uno, o no solamente en los aeropuertos, en la carretera, por la calle, por todos lugares, cada uno utiliza su móvil para hablar, para rezar, para leer, para hacer cosas con la banca, con su banca. O sea, el instrumento del móvil se ha convertido para jugar, claramente. O sea, en el primer instrumento con lo cual tú te comunicas cada día. Es interesante que según una encuesta realizada en el Reino Unido en 2016, Facebook es la primera causa de divorcio entre parejas aducida en los tribunales. Interesante. O sea, la red social o las redes se han convertido en un lugar importante no solamente para comunicarse, sino también para buscar trabajo, y muchas veces son el lugar en que el trabajo se puede desarrollar con colaboración profesional y marketing. Y el impacto antropológico de estas nuevas formas de comunicación son inmensos, son decisivos. Dice, por ejemplo, una encuesta que los niños ya no saben más cómo aburrirse, aunque aburrirse es importante para su crecimiento y para su madurez. ¿Por qué no saben más aburrirse? Porque si se aburren, se van a YouTube, están siempre conectados con YouTube, ya miran algo. Había una encuesta en los Estados Unidos donde decían que 20.000 entrevistados, de estos 20.000 entrevistados, la mitad sienten los efectos de la soledad, están solos. Y lo más curioso es que los que más sienten la soledad son los de la generación Z, o sea, los nacidos entre medianos de los años 90 e inicio del siglo. Y todos los analistas han atribuido este fenómeno sobre todo a las redes sociales. Porque aunque la red social te ponga en contacto con millones de personas, las relaciones se quedan tan superficiales que puedes desconectar a una persona con un clic, sin que tengas que explicarles el porqué. Nos encontramos por eso dentro de un impacto antropológico inmenso. ¿Y cómo afecta este cambio a nuestra obra misionera en la Iglesia? O más bien, ¿qué lugar tiene Dios en el Internet? En un cierto sentido, despertar el sentido misionero en Internet requiere, ante todo, ayudar a las personas a descubrir o a redescubrir el papel de Dios en sus vidas. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible retomar la intuición de Pauline para crear una nueva red misionera, sirviéndonos de las relaciones interpersonales, ahora en el mundo digital, para así realizar la gran llamada misionera de la Iglesia? Y entonces ahora algunas reflexiones breves sobre, por eso, el sentido de la presencia de Dios en la red, en nuestro empeño misionero en la red. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo es posible que la red se convierta en un lugar donde podemos compartir la fe? O sea, ¿cómo podemos crear contenidos que puedan ser fácilmente compartidos por las personas? Con frecuencia nos encontramos con bautizados que reconocen que les gustaría compartir la fe, pero no saben cómo. Son tímidos, o no tienen la formación, no son predicadores, no saben cómo hacerlo. Bien, yo pienso que cada bautizado puede convertirse en misionero gracias a la red, si alguien le ayuda. Y sobre todo si podemos desarrollar contenidos simples, claros, fáciles de compartir. Aquí tenemos un obispo, pero tengo también otro amigo africano, sacerdote, que cada día comparte en WhatsApp el comentario del Evangelio, cada día.
llegando así a miles y miles de personas. Es un ejemplo muy simple de cómo las redes con un contenido claro y simple pueden convertirse en un lugar de misión. Para nosotros mismos, pero, eso nos cuesta una auténtica conversión pastoral y misionera. Porque por primero se trata de entender nosotros mismos que ya no podemos más continuar con los que siempre hemos hecho. Eso ya cambia el mundo, cambian las personas. Y tenemos que entender ese desafío que viene a nosotros de la red, para utilizar después nuestra creatividad para compartir en la red la fe. También, pero hay algunos criterios que seguir. Por ejemplo, nosotros pensamos que como yo tengo que decir algo, todos tienen que escuchar. No es así. En la red no hay un obispo que hable y los demás que escuchan. En la red no hay una autoridad. La autoridad viene de otras cosas. O sea, el escuchar, la atención viene de otras cosas. Por eso digo yo, hay que cambiar también nuestra forma de cómo nos ponemos enfrente de este nuevo mundo de la digital. 3 actitudes, y con eso quiero acabar. Escuchar. O sea, tenemos que escuchar al hombre que tenemos por delante. Este hombre es creado por Dios, herido por el pecado original, pero un hombre que tenemos que escuchar, porque si no escuchamos sus problemas y sus expectativas, ¿cómo podemos llevarles una buena nueva? Esta escucha en la red se llama social listening. Hoy, por ejemplo, es posible saber a través de cuáles son las búsquedas más realizadas, cuáles son los argumentos más compartidos o de mayor interés en la red. Es posible. ¿Cómo podemos escuchar lo que sale de la red? Segundo aspecto, salir al encuentro. O sea, a través de la red se pueden interceptar personas que buscan sentido, que buscan esperanza, que necesitan a alguien que les hable de Dios. Un mensaje adecuado en el momento adecuado, en un lugar adecuado, a la persona adecuada. La gente nos atiende en la medida en la que las atendemos y nos preocupamos por ellos. Y tercera actitud es que hay que desarrollar una relación basada en el Evangelio. Y el argumento de la autoridad no es porque yo te hablo, sino de cuánto tiempo dedico a esa persona. En este sentido, no basta que abramos perfiles o páginas web, sino que se comunica en función del tiempo y de la importancia que damos a la gente. Y ese acompañamiento va a ser al final un acompañamiento personal, porque la fe solamente se puede pasar de persona a persona, de corazón a corazón. Eso es un desafío para nosotros. La historia audiovisual, a partir de Pauline, en nuestras obras, se ha visto marcada por las producciones de grandes testimonios que han ayudado a llevar adelante la misión. Las revistas misioneras como la vuestra ha tenido un papel decisivo en compartir el significado y la urgencia de la misión. Pero ahora la revolución digital nos presenta un desafío. No podemos quedarnos a su margen porque tiene un impacto muy fuerte, y entonces se pone exactamente esa pregunta: ¿tenemos o tendremos la creatividad pastoral para renovarnos en la era digital, para compartir la fe y favorecer su crecimiento a través de las nuevas formas de comunicación? Obviamente no hay una respuesta, no hay una receta clara, pero sí hay una creatividad que se pone a nosotros, que nosotros podemos desarrollar. En esta respuesta que damos a este desafío, tengo que decir, hay 3
actitudes fundamentales. Por primero, una identidad clara. No puedes comunicar en la red si no sabes quién eres y si no tienes un mensaje claro y simple. Identidad clara, una respuesta clara, comprensible a quien te escucha. Un segundo talante es nuestro celo personal, o sea, la motivación por lo cual es, la pasión por lo cual lo hacemos. Si nosotros nos avergonzamos de anunciar a Cristo a quienes no le conocen o no lo han encontrado, está claro que nunca lograremos cumplir con esta misión. O sea, la identidad clara, el celo misionero y una conversión personal, como ya lo había dicho, que significa escuchar antes que predicar. En una palabra, en el mundo digital de hoy, es el hombre mismo que va cambiando. Eso es muy importante que lo comprendamos. Y cómo pueden nuestras instituciones, también nuestras obras, favorecer el encuentro de este hombre con Jesucristo vivo y realizar así su tarea misionera. En los 2 minutos que me quedan, quiero terminar con una propuesta a nuestras obras de México. Esa es una de las motivaciones por la cual he aceptado de venir aquí. Cuando con mucho gusto he aceptado de venir a abrir con ustedes este año misionero y a celebrar este 50 años, lo he hecho también por la cercanía del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Porque me recordé de un libro que he leído muchos años atrás, un libro de un periodista alemán que se llama Paul Bade, y su libro tal vez está traducido también en español, yo lo he leído en alemán, y el título decía María de Guadalupe, cómo la aparición de la Virgen ha escrito el curso de la historia. Y ese volumen me ha impresionado porque el autor defiende una tesis singular y dice, Paul Bade, que el acontecimiento histórico más importante del segundo milenio a nivel mundial ha sido la aparición de la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen se ha presentado como una mujer indígena a un indígena, la cercanía, y así ha abierto el camino de evangelización a todos los pueblos indígenas de América Latina. Hoy América Latina es cristiana y particularmente es católica porque la Virgen se ha aparecido aquí. Y como he dicho, lo demuestra también en este santuario la gran religiosidad popular. Como la aparición de la Virgen ha significado la evangelización de este continente, entonces este es un santuario misionero. La misión de la Iglesia en América Latina hoy pasa también a través de este santuario de Guadalupe. Nuestras reflexiones, estrategias y planificaciones, también nuestra presencia en los comillas, en la web, son instrumentos humanos, pero la misión es obra divina. El Papa lo dice insistentemente, es una acción del Espíritu Santo. Porque, como decía al principio, la misión da comienzo en la Trinidad y el Espíritu Santo es el protagonista. Por eso, este santuario, en las formas que consideréis oportuna, aquí está también el secretario de la Conferencia Episcopal, tendrá que ser un lugar, un santuario para la oración en favor de las misiones. Este año misionero, el mes de octubre del año pasado aún más, es una ocasión especial para que este santuario se convierta en un lugar de oración misionera, para despertar el sentido de la misión en todo el pueblo de Dios. No olvidamos que Polilla Rico ha creado ante todo una red de personas para orar por la misión y que la patrona de las misiones, la hemos celebrado ayer, es Santa Teresa del Niño Jesús, una religiosa de clausura. Y mi propuesta por eso para ustedes, Obras de México, es precisamente esta, que en el esfuerzo permanente de renovar hoy el anuncio del Evangelio, hagan de este santuario un lugar de misión a través de la oración.
para que por la intercesión de la Virgen cada hombre conozca que Jesús le ha salvado. Muchas gracias por la atención.